Vamos a orar y damos inicio. Señor, queremos agradecerte porque tú eres bueno, grande, maravilloso. Gracias por tu palabra. Y hoy, Señor, cuando nos disponemos a escudriñar un poco más acerca de tu consejo, pedimos que abras nuestros corazones, nuestro entendimiento y que lo que podamos escuchar hoy sea el resultado de tu hablar en nuestras vidas. Que seas tú, Señor, la persona que esté hablando a través de este mensaje, Señor, y que pueda desafiarnos a hacer los arreglos necesarios para que nuestra vida se parezca más a lo que tú esperas. Te damos muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Hemos venido hablando en la serie de Génesis y ya vamos por la vida de Jacob y su familia. La semana pasada el pastor nos compartía, la serie de cosas que Jacob atravesó, decisiones que tomó y obediencias de alguna forma a medias, intermitentes o a discreción del propio Jacob, que no necesariamente se configuraban dentro de la obediencia que el Señor esperaba. Y hoy vamos a continuar un poco más acerca de este relato. Y yo le voy a invitar a que abra su Biblia en Génesis capítulo 31 y continuamos, hacemos la conclusión de este capítulo 31 de Génesis, capítulo 31 a partir del versículo 25. Yo no voy a leer todo el texto porque es desde el 25 al 55, o sea, son 30 versículos que pues se nos haría un poco más extenso, pero sí le voy a pedir que si usted tiene su Biblia ahí abierta, vayamos haciendo seguimiento a la lectura a medida que vayamos avanzando. Voy a hacer una paráfrasis general de lo que termina tratando el capítulo para que tenga usted una idea y cuando vayamos leyendo pues podamos comprender un poco más. A partir del versículo 25 se nos narra la historia de cómo Jacob huye de Labán, ¿verdad? Y dice la escritura que Labán alcanza a Jacob. Lo alcanza y le hace unos reclamos. Le hace unos reclamos porque se llevó a sus hijas, porque se llevó a sus nietos, porque incluso se le desaparecieron unos ídolos a Labán de su casa. Y le está tratando de reclamar a Jacob todo esto. Y esto, pues, este panorama hace una situación bastante incómoda. Y es por eso que el tema del mensaje de esta mañana se llama En camino al propósito de Dios. Todo lo que hemos venido hablando acerca de Jacob en la historia en la serie de Génesis no es otra cosa sino el proceso del caminar de Jacob hacia el propósito que Dios tenía para él y para su familia. Como nosotros tenemos una perspectiva de la escritura más completa de la que tenía Jacob en aquel tiempo, nosotros podemos descifrar fácilmente que el propósito de Dios con Jacob era llevarlo hasta que se cumpliera el plan que Dios tenía y iba direccionado a que fuese el linaje donde apuntaba a nacer el Salvador. Jacob lo sabía porque por transmisión de sus antepasados se le había dicho que había una descendencia y que iba a ser grande y todo lo demás. Su familia también lo sabía porque por esa transmisión ellos conocían acerca del propósito de Dios. Sin embargo, ellos estaban caminando en ese propósito, con todos los defectos que hemos escuchado acerca de Jacob, ¿verdad? Con todas las falencias que tuvo en conducta, en decisiones que tomó, algunos aciertos, pero justamente Jacob iba en un camino a cumplir el propósito de Dios. Dios lo estaba encaminando, lo estaba llevando para que al final el propósito de Dios se cumpliera. Y eso está en consonancia con lo que hemos repetido en otras oportunidades. Y es que a pesar de Jacob, a pesar de Abraham, a pesar de Isaac, el Señor iba a cumplir su plan. Ustedes recuerdan todos los errores que cometieron estos patriarcas que hemos mencionado acá. A pesar de eso, el Señor iba a cumplir su plan. Por eso llamamos en camino al propósito de Dios. ¿Saben? Porque siempre nos han dicho, sí, estamos caminando en el propósito de Dios. Dios nos lleva para cumplir su propósito. Queremos cumplir el propósito de Dios, pero a veces ignoramos lo que hay en el proceso.
lo que hay en el camino. Y a veces lo ignoramos, y como lo ignoramos, a veces nos frustramos. A veces decimos, yo para la vida cristiana no sirvo de verdad. No sé quién me mandó a mí a meterme en esto. Esto es muy difícil, no lo voy a poder lograr. Pero hermanos, yo quiero que podamos ver a través de la vida de Jacob, de Raquel, cómo Dios nos puede llevar en ese camino y qué es lo que hay en medio, algunas verdades, y vamos a estudiar por lo menos hoy 3, verdades que están presentes cuando caminamos en el propósito de Dios, cuando vamos en camino al propósito de Dios. Y el primero que quiero compartirles a ustedes, recordándoles que por favor tengan abierta allí su Biblia en Génesis 31 a partir del versículo 25, es que cuando nosotros caminamos, cuando vamos en camino al propósito de Dios, tenemos que tener en cuenta que seremos alcanzados por las consecuencias de nuestras acciones. Hermanos, usted y yo estamos caminando en el propósito de Dios, como Jacob estaba caminando en el propósito de Dios. Tenga en cuenta que usted y yo, tal como Jacob, seremos alcanzados por las consecuencias de nuestras acciones. En el proceso, en el trayecto, usted y yo seremos alcanzados por esas consecuencias. Por todo lo que ocurrió atrás, seremos alcanzados. Miren lo que dice el versículo 25 hasta el 31. Dice, alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho? ¿Que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y me lo hiciste saber y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijas, a mis hijos y a mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal, pero el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo? Porque tenías deseo de la casa de tu padre. ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitaría por fuerza tus hijas. Aquí vemos este episodio cuando Labán alcanza a Jacob para hacerle un reclamo. Y no es otra cosa sino el resultado de las consecuencias de lo que había ocurrido con de los hechos que había hecho Jacob anteriormente. Porque Jacob estaba siendo alcanzado por las consecuencias de sus actos. Y eso es lo que representa Labán en esta oportunidad. Las consecuencias que iban a alcanzar tarde que temprano a Jacob por todo lo que había hecho. Y en el contexto podemos recordar cómo Jacob engaña a su padre, estafa a su hermano, miente. Y hasta ahora Jacob había pasado por debajo de la mesa con todas esas acciones. No habíamos visto hasta ahora en ninguna parte cómo Jacob había sido reprendido de manera fuerte o había sufrido una consecuencia fuerte por estos actos. Al contrario, dice la Escritura que él se fue de donde estaba, de la casa de sus padres, se fue a buscar esposa digna dentro de la familia de sus padres. Y llega a donde Labán, a buscar esposa digna. Y saben, terminó siendo un siervo, casi un esclavo de Labán. Terminó siendo casi un esclavo de Labán. Y hasta ese momento Jacob todavía no había sido alcanzado por las consecuencias de sus actos. Dice la Escritura que Dios mandó a mandó a Jacob a que saliera de nuevo de la casa de Labán hasta la tierra de sus padres. Dice que lo mandó a irse. Sin embargo, Dios lo manda a irse a la casa de sus padres, pero no lo manda a huir de la manera como lo hizo de Labán. Y es que Jacob tenía, como decimos en mi tierra, un cable pelado allí con Labán y las cosas que había hecho. Y Jacob ciertamente estaba obedeciendo lo que Dios le había mandado hacer, pero a su manera, como nos lo enseñó el pastor la semana pasada. Y es que Dios manda a Jacob a que fuera a la casa de sus padres, pero no lo manda a que deje las cosas desordenadas en el lugar donde estaba. ¿Saben? Y eso nos ocurre muy comúnmente a nosotros y muy frecuentemente.
sabemos que Dios nos manda a hacer algo, creemos que estamos tomando la decisión correcta en alguna decisión que estamos tomando, pero caminamos hacia esa decisión en obediencia a Dios, pero dejamos lo que está atrás hecho un desastre, desordenado, sin arreglarlo. Y eso es una obediencia parcial, porque ciertamente Dios espera que usted camine hacia donde Él le está diciendo que vaya, pero no que deje lo que está atrás hecho un desastre. Y eso fue exactamente lo que hizo Jacob. Jacob intenta obedecer a Dios, sin embargo, la forma como lo hace deja entrever que Jacob no estaba dispuesto a enfrentarse a las consecuencias de lo que él había hecho anteriormente. Y eso es lo que representa Labán. En el versículo 13 lo vemos, dice, versículo 13 del 31, dice: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra, me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Jacob estaba obedeciendo ese llamado, sin embargo, él se estaba yendo a obedecer el llamado sin importarle lo que había dejado atrás, o que lo que había dejado atrás estaba siendo un desastre. No lo estaba haciendo bien. Hermanos, obedecer a Dios siempre va a suponer dejar las cosas en orden. Obedecer a Dios siempre va a suponer dejar las cosas en orden. Saben, nosotros tendemos a decir: yo voy caminando hacia allá porque Dios me dijo que caminara hacia allá, y no importa cómo quede esto, yo estoy cumpliendo con Dios. Y así no es. Obedecer a Dios siempre va a suponer dejar las cosas en orden. Hermanos, cuando dejamos un trabajo porque Dios nos ha dado la bendición de ir hacia un lugar mejor, o de emprender algo mejor, ¿cómo estamos dejando donde estábamos? Hemos sido conflictivos y no hemos arreglado nada, nos hemos ido siendo malagradecidos y no hemos dejado buen testimonio donde estábamos. A veces solemos ser así y estamos caminando en el proceso que Dios quiere, pero aquí atrás hemos dejado las cosas de manera incorrecta. Eso puede ocurrir mientras tratamos de cumplir el propósito de Dios. Hermanos, ¿qué pasa cuando tenemos una relación amorosa y por alguna razón las cosas no salen bien? La persona no es creyente o algo sucede y sabemos que lo correcto es que eso se termine y caminamos hacia eso, pero dejamos a las personas heridas, dejamos a las personas maltratadas, hemos dejado mal testimonio y nos escudamos en decir: lo que pasa es que no era la voluntad de Dios y yo tengo que caminar hacia allá. Obedecer a Dios supone dejar las cosas en orden, hermano. Puede ser que estés obedeciendo a Dios, pero si estás dejando en este lugar donde estabas todo hecho un desastre, entonces tu obediencia fue parcial. No estás haciendo las cosas bien. Y eso fue lo que le pasó a Jacob. Hermano, cuando caminamos, cuando vamos en camino al propósito de Dios, tenemos que entender y recordar que seremos alcanzados por las consecuencias de las cosas que hemos hecho. Es una ley, es una verdad. No podremos huir de eso por más que querramos correr lo más rápido posible. Dice la Escritura que Jacob huyó y sin embargo Labán lo alcanzó. Porque para poder cumplir el propósito de Dios es necesario que nuestra vida pueda ser depurada de lo que no está bien. Y una de las cosas que necesitamos hacer es enfrentar las consecuencias de las cosas que hemos hecho y que no han estado bien para poder seguir avanzando. Si no, es muy difícil. Y Dios necesitaba que Jacob pudiera comprender esto en su vida. Hermanos, hay tres cosas que por lo menos pueden suceder cuando nosotros queremos huir de las consecuencias de las cosas que hemos hecho. Y están descritas en este texto. Tres cosas por lo menos dentro de este primer punto. La primera es, cuando queremos huir de las consecuencias de las cosas que hemos hecho, tendemos a actuar con engaño. Mire lo que dice el versículo 27 del capítulo 31. Labán le reclama: ¿por qué te escondiste para huir y me engañaste? Una de las actitudes de Jacob
por las cuales él no quería enfrentar, o para salir de no enfrentar las consecuencias, era actuar bajo engaño. Esperó que Labán fuese a trasquilar las ovejas para que no estuviese presente, y él aprovechó y se fue. Recogió todas sus cosas y se fue. Una de las cosas que nosotros hacemos cuando queremos huir de las consecuencias para no enfrentarlas es actuar bajo engaño o con excusas. Lo que pasa es que eso no era la voluntad de Dios, ese no era el propósito de Dios. Allá ella tendrá que mirar a ver cómo hace, eso se le quita después. Mi jefe, bueno, lo que pasa es que ellos son así, amargados, entonces yo estoy actuando como Dios me dijo y me voy. Y actuamos bajo engaño. A veces ponemos excusas en nuestras vidas porque no queremos enfrentar las consecuencias de lo que hacemos. Y espiritualizamos nuestras conductas. No, es que eso no era la voluntad de Dios. La segunda cosa que solemos hacer cuando queremos huir de las consecuencias es que somos acusados aún de lo que no hemos hecho. Versículo 30. Labán le sigue reclamando: y ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtabas mis dioses? Eso era algo que Jacob no había hecho. Jacob no le dijo a Raquel: tráete los muñecos esos y vamos a llevárnoslos para vengarnos de Labán. No, eso no era algo que Jacob sabía. Sin embargo, estaba siendo acusado por Labán de algo que él no había hecho. Y cuando nosotros pretendemos huir de las consecuencias de las cosas que hemos hecho, aún también seremos acusados de lo que no hemos hecho. Y eso le pasó a Jacob. Todo esto lo estaba llevando a un proceso de que él terminara confrontándose con su realidad y con su verdad, para que él pudiese ver el panorama completo del propósito de Dios. ¿Le ha pasado, hermano? ¿Lo han acusado de algo que usted no ha hecho? Ahora, a veces de verdad es injusto, pero ¿ha sido la consecuencia de usted evadir las responsabilidades o las consecuencias de lo que usted ha hecho? Eso le puede ocurrir. Le ocurrió a Jacob. La tercera cosa que podemos hacer o solemos hacer cuando queremos huir de las consecuencias de nuestras acciones es actuar bajo temor. Versículo 31, mire la respuesta de Jacob. Respondió Jacob y le dijo a Labán: porque tuve miedo, pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas. Cuando no queremos enfrentar las consecuencias de los actos que hacemos en el camino para cumplir el propósito de Dios, incluso podemos actuar bajo temor. Y saben, la demostración de temor creo que es una de las cosas que más pone en evidencia la debilidad humana. Cuando actuamos bajo temor. Una de las cosas que más pone en evidencia la debilidad humana. Y aquí Jacob estaba siendo descubierto, expuesto ante la verdad de que la razón por la que él se estaba yendo del lado de Labán, más que por obedecer el propósito de Dios, era porque él no quería enfrentar las consecuencias de los actos que había cometido anteriormente. Bueno, en su camino a cumplir el propósito de Dios, usted seguramente será alcanzado por las consecuencias de algo, de las circunstancias pasadas. Pero todo eso solamente será el proceso que Dios utilizará para que usted pueda ser expuesto, para que usted pueda comprender el panorama completo de lo que Dios espera hacer con usted y su plan. La pregunta es, hermano, ¿ha sido usted expuesto a las consecuencias de lo que ha hecho anteriormente en este caminar con Dios? Ahora, la otra pregunta es, ¿cómo ha actuado en consecuencia a ese propósito? ¿También hemos actuado bajo engaño? ¿Hemos puesto excusas? ¿Hemos herido a otras personas? ¿Hemos dejado lo que está atrás hecho un desastre sin importarnos nada? Quizás incluso hemos sido acusados de aún de lo que no hemos hecho, como consecuencia de no haber enfrentado las cosas como deben ser. O quizás hemos actuado bajo temor y ha quedado en evidencia nuestra debilidad. Eso le pasó a Jacob, hermano.
Si usted está caminando en el propósito de Dios, entienda que esto le puede suceder. Ahora, al final, eso no es del todo malo. Es parte del proceso que Dios usa para depurar nuestra vida y que nosotros podamos tener una comprensión clara de cuál es su propósito. Lo segundo que usted y yo debemos saber cuando vamos en camino al propósito de Dios, es que el que no entiende el propósito de Dios no puede actuar según ese propósito. Dejó la rebeldía. El que no entiende el propósito de Dios no puede actuar según ese propósito. Y ahora cambiamos la escena. Ahora el protagonista no es Jacob, ahora la protagonista es Raquel. Porque Raquel fue esta persona que no entendió, ella conocía cuál era el plan de Dios. Ella sabía por transmisión cuál era el plan de Dios. Ella conocía que Dios tenía el propósito de hacer una nación grande, de crear un linaje grande, pero a pesar de que lo conocía, no lo entendía. Y eso son dos cosas distintas, hermano. Usted puede saber, usted puede conocer cuál es el plan de Dios para su vida. Dios quiere que usted viva para Él. Dios quiere que usted viva para su gloria. Pero aunque nosotros sepamos que eso es así, puede ser que no lo entendamos, que no lo comprendemos. Y una evidencia de que no lo comprendemos es actuar como actuó Raquel. Fíjense lo que dice, versículos 32 al 35. Aquel en cuyo poder, esto le dice Jacob a Labán, aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva delante de nuestros hermanos, reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró a la tienda de Raquel, pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Aquí vemos cómo Raquel entonces ya había robado los dioses de la casa de su padre y los había escondido. ¿Saben? Estaba tratando de saber cuál era la motivación de Raquel para llevarse los dioses de la casa de su padre. Y miren, en aquella cultura, en la cultura de la familia de Labán, ellos tenían dioses familiares, que eran los dioses de la familia, eran exclusivos de ellos. Y habían algunas imágenes que ellos hacían en función de esos dioses. Y decía la cultura de la época que la pertenencia de esos dioses aseguraba el liderazgo y la influencia sobre el clan familiar. Cuando Labán ya no estuviera, quien heredara o quien tuviese en su posesión esos dioses, se garantizaba el liderazgo y la influencia sobre el resto de la familia. Y allí descarté por un momento que las intenciones de Raquel hubiesen sido idolatrar los dioses de la casa de su familia. Entendí más bien que lo que Raquel estaba tratando de hacer era una especie de venganza. ¿Recuerdan? Ella se quejó porque su padre las vendió, no les dio nada de dinero. Dijo, ya no tenemos herencia en la casa de nuestro padre. Y sustrajo los ídolos con el propósito de tratar de asegurar en su esposo y de su familia, cuando Labán ya no estuviera, reclamar la herencia familiar, la influencia y el liderazgo sobre el resto del clan. Inteligente, ¿no? Inteligente la muchacha. Una evidencia de que Raquel no entendía el propósito de Dios era que se sentía herida por lo que su padre le había hecho. Miren lo que dice el versículo 14. Respondió Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como extranjeras, como extrañas? Pues que nos vendió y aún se ha comido
del todo nuestro precio? Raquel era una mujer herida por lo que su padre le había hecho. Y ella estaba actuando en consecuencia, a pesar de que conocía el propósito de Dios, a pesar de que sabía, porque lo había escuchado, de que con Abraham, con Isaac y con Jacob, Dios había prometido la preservación de la familia y aún la extensión en gran manera de su parentela, de su familia. Raquel no comprendía el alcance de ese propósito. Y dijo, pues aquí la única manera es ayudar, vamos a ayudar. Y me llevo los dioses que cuando ya no esté Labán, nos presentamos delante de la familia con los dioses y aquí somos nosotros los nuevos jefes de todo esto. Esa era la evidencia de que Raquel no entendía el propósito de Dios. Raquel no ignoraba el propósito de Dios con Jacob, pero no lo entendía. Ella sí ignoraba que Dios estaba garantizando para Jacob un liderazgo y una herencia importante en el plan redentor. Eso era el propósito de Dios. Y eso sí ignoraba a Raquel. Raquel, con el hurto de los dioses de la casa de su padre, quería garantizar el liderazgo y la herencia en su casa. Qué poca visión tan limitada y qué poca comprensión del propósito de Dios. Que no era con los dioses de la casa de sus padres, no era con el liderazgo de su familia que se estaba cumpliendo el propósito de Dios, sino que por encima de eso, a pesar de eso, el Señor tenía un plan y ella sabía que eso era así, pero no lo comprendía. Hermanos, ¿saben que esto puede sucedernos a nosotros también? Estamos caminando en el propósito de Dios y a pesar de que sabemos que Dios tiene un plan para nosotros, a pesar de que hemos visto muchas veces la fidelidad de Dios caminando con nosotros, no comprendemos cómo es ese plan y nos aferramos a las cosas que nosotros creemos que podemos garantizar por nuestros propios medios y que creemos que eso puede ser útil para cumplir el propósito de Dios. Eso estaba haciendo Raquel. Raquel se estaba aferrando a los dioses de la casa de su padre. La pregunta es, hermanos, ¿cuáles son los dioses a los que nos aferramos nosotros, creyendo que podemos cumplir así un propósito en la vida? A veces nos aferramos a la familia, a veces nos aferramos al trabajo, a veces nos aferramos a nuestras capacidades, a veces escondemos los ídolos de nuestro orgullo, de nuestro ego, a veces escondemos los ídolos de nuestras capacidades, a veces escondemos los ídolos de nuestra grandeza o de nuestro poder económico, a veces escondemos los ídolos de tantas cosas que pueden haber en nuestra vida, de nuestra autosuficiencia, de nuestro conocimiento, creyendo que así estamos cumpliendo el propósito de Dios y resulta que es algo superficial. ¿Hasta dónde iba a llegar la influencia del clan familiar en caso de que ellos reclamaran ese liderazgo cuando Labán ya no estuviera? Eso se iba a acabar. Eso se iba a terminar. Raquel lo que no comprendía era el alcance del propósito divino de Dios, que no estaba supeditado al simplemente liderazgo familiar, sino que iba mucho más allá, incluso tenía propósitos eternos y salvadores, redentores en el mundo. Si Raquel hubiese comprendido ese propósito, con toda seguridad no hubiese hurtado a esos dioses ni los hubiese escondido. No le hubiese importado. No hubiese quedado tan herida después del desprecio tan injusto de su padre que hizo con ella y con su hermana. Pero Raquel no lo comprendió. Hermanos, cuando nosotros caminamos en el propósito de Dios, es posible que no entendamos cómo es ese propósito. Y si no entendemos ese propósito, no podemos actuar conforme a ese propósito. Seguiremos cayendo en baches, seguiremos cayendo en huecos. Decimos en mi tierra, seguiremos metiéndolas de caminar. Nos seguiremos equivocando, nos seguiremos estrellando con los mismos errores. Seguiremos frustrándonos con nuestros actos. Y no veremos luz al final del túnel en el propósito del camino que Dios tiene para nosotros. No sé si les ha pasado, no sé si les está pasando ahora. Pero saben, es triste ver cómo a veces nosotros sabemos que el Señor tiene un plan para nosotros. Porque lo tiene para todos sus hijos. Pero nosotros ignoramos cómo es ese propósito. Ignoramos cómo es ese plan. Y seguimos
cometiendo los mismos errores, escondiendo los dioses que nosotros creemos que pueden ser útiles para cumplir el plan, sin darnos cuenta que el plan de Dios es superior y tiene influencias eternas incluso. Así que, hermanos, ¿estás comprendiendo cómo es ese propósito que Dios tiene contigo? ¿Estás caminando de acuerdo a ese propósito? ¿Estás escondiendo dioses en tu vida? ¿Saben? Es hora de desechar eso. Es hora de desechar eso. Dios no quiere que sigas caminando de esa forma. Isaías 55, del 8 al 9, nos dice una verdad impresionante. Isaías 55, 8 y 9, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Raquel no comprendió que los caminos de Dios eran mucho más grandes que los que ella pensaba. Y a veces a nosotros nos pasa así. Pensamos que, o no recordamos que el camino de Dios es mucho más amplio, más grande que lo que nosotros pensamos que puede ser. Lo tercero, hermano, que necesitamos saber cuando vamos caminando, vamos en el camino al propósito de Dios, es que sea lo que sea, necesitamos actuar correctamente a pesar de las circunstancias adversas. Necesitamos actuar correctamente a pesar de las circunstancias adversas. Mire lo que dice el versículo 36 en adelante. Y bueno, son muchos versículos, pero poco a poco los vamos a ir desglosando para tratar de invertir el tiempo un poco más en la idea. Desde el versículo 36 al 55, si podemos hacer seguimiento, lo vamos a ver: actuar correctamente a pesar de las circunstancias adversas. A pesar de todos los errores de Jacob, aquí se nos muestra una conducta digna de resaltar de parte de Jacob. A pesar de todos los errores, no todo era malo en Jacob. Miren, algunas cosas que podemos resaltar en esa conducta de actuar correctamente a pesar de las circunstancias. Por ejemplo, no estaba interesado en usurpar el liderazgo de Labán. Jacob no estaba interesado en usurpar el liderazgo de Labán. Miren lo que dice el versículo 36 al 37. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán, y respondió Jacob y le dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues has buscado en todas mis cosas. ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Jacob sabía que la pertenencia de los dioses podrían significar en él un liderazgo y una influencia incluso por encima de Labán. Sin embargo, por la mente de Jacob no pasó la idea de usurpar esos dioses, de tomarlos. Eso fue idea de Raquel. Pero Jacob no estaba interesado en usurpar el liderazgo de Jacob. Una conducta digna de resaltar, el liderazgo de Labán. Una conducta digna de resaltar de Jacob. Otra conducta digna de resaltar: honestidad. Honestidad en su servicio. Miren lo que dice el 38 al 39. Estos 20 años he estado contigo. Esto es lo que le dice Jacob a Labán. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. Jacob actuaba con honestidad en su servicio a pesar de las circunstancias adversas por las que estaba atravesando. Dice la Escritura que él trabajó 20 años por sus ovejas, y dice que tanto cuidado y responsabilidad tuvo por lo que tenía, que dice que las cabras nunca abortaron. O sea, él tenía especial cuidado de ellas. Dice que si algún animal de esos se moría o lo mataba alguna fiera, él lo pagaba. Él no le iba a decir: mire, pues allá se metió un lobo y se tragó las ovejas.
sé cómo vamos a hacer. Yo no me lo voy a meter al lobo porque él respondía. Tenía responsabilidad por lo que hacía. Dice que si algo se perdía o se lo robaban, él lo pagaba. Es una actitud digna de resaltar de una persona que ha estado atravesando por circunstancias adversas. Otra de las cosas que hay que resaltar de la actitud de la conducta de Jacob es fidelidad a pesar de las condiciones injustas. Miren lo que dice el versículo 40 al 41. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. ¿Quién se aguanta un trabajo así, hermano? ¿Quién? Nadie. Fidelidad a pesar de las condiciones injustas. Con esto no quiere decir que usted tenga que estar sometido a un régimen laboral injusto y que usted tiene que seguir allí con la cabeza agachada. Pero es digno de resaltar esta conducta de Jacob. O sea, es digna de resaltar esta conducta de Jacob. Fácil, él pudo haberse cobrado como quiso todas estas injusticias, sin embargo no lo hizo. Otra de las cosas que hay que resaltar de Jacob es una conducta, un reconocimiento del cuidado de Dios. Versículo 40 y 42. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuvieran conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Jacob sabía que Dios estaba con él, a pesar de las circunstancias adversas. Bueno, podemos estar pasando las circunstancias adversas más complicadas, pero Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Ha estado con nosotros. Y creo que todos podemos tener un testimonio claro de cómo Dios ha estado cercano a nosotros en medio de circunstancias tan complicadas, algunas. De manera que, ¿por qué dudarlo? Reconocimiento de Jacob acerca del cuidado de Dios. Y finalmente, Jacob enfrenta las circunstancias con firmeza y determinación. Todo de lo que él había huido, todo de lo que él había tratado de esquivar, ¿verdad?, en el pasado, ahora, dentro del proceso de Dios, le toca pararse y enfrentarse a eso. Dice la historia que después que Labán escuchó el reclamo de Jacob acerca de todas estas cosas, dice, vamos a hacer un pacto entonces. Vamos a hacer un pacto de no agresión. Vamos a levantar una columna de piedras y aquí vamos a prometer que no nos vamos a hacer daño. Ni tú me haces daño a mí, ni yo te hago daño a ti. Y es la muestra de cómo Jacob entonces actúa con firmeza y con determinación diciendo, no voy a volver atrás. He aprendido que no puedo seguir huyendo de las consecuencias de las cosas que he hecho. Necesitaba ser confrontado con mi realidad para poder seguir avanzando. Al final la historia termina diciendo cómo Labán se levanta por la mañana, le da besos a sus hijas. No sé si eran besos honestos después de todo lo que había sucedido, porque incluso creo que la preocupación de Labán al buscar a Jacob no había sido honestamente la preocupación porque no se había despedido de sus hijas ni sus nietos. El corazón de Jacob era con sus dioses, no perder el liderazgo, la influencia familiar. Por eso fue. Se dan cuenta que el reclamo de su familia que no le dejó ver a sus hijas es un versículo, pero el resto es registrando a ver dónde estaban los dioses. Porque el temor de Labán era perder la influencia, perder el liderazgo. No delegarle a Jacob el liderazgo de su casa y de su familia. Y la historia termina diciendo que Labán despide a sus hijas con un beso y se regresa a su lugar. Porque Jacob termina actuando de manera correcta a pesar de las circunstancias. Bueno, estamos viviendo en un sistema muy hostil. Y usted y yo estamos en camino al propósito de Dios. Y Dios espera que usted y yo comprendamos cómo es ese propósito. Hermanos, ya basta.
de estrellarnos con la misma pared en este caminar. Ya basta de volver a meter el pie en el mismo hueco en este caminar. Ya basta de ignorar cuál es el propósito de Dios. Ya basta de esconder los dioses que nosotros creemos que pueden ser útiles para caminar en esta vida, de la autosuficiencia, del autocontrol, de mis recursos económicos, de mis capacidades, de tantas cosas. Ya basta. Porque el propósito de Dios trasciende esta vida y va hasta lo eterno. En la vida de Jacob, el propósito de Dios apuntaba al nacimiento del Salvador. Hermanos, en nuestra vida el propósito de Dios apunta a que usted y yo nos acerquemos cada día más a ese Salvador. Y Él espera que en ese caminar nosotros podamos tener la actitud correcta. Hermanos, hay 3 cosas que usted y yo debemos recordar en este caminar. La primera, seremos alcanzados por las consecuencias de lo que hemos hecho. La segunda, si no entendemos el propósito de Dios, no podemos actuar según ese propósito. La tercera, hermano, necesitamos actuar de manera correcta en este proceso, a pesar de que las circunstancias sean adversas. Hermano, yo no sé cuál sea la circunstancia de tu vida. No sé si te alejaste del Señor o has estado alejado del Señor por algún tiempo. En algún momento te defraudaste, te decepcionaste. En algún lugar alguien te hizo defraudarte del Evangelio y hoy has estado separado de eso. No sé si por alguna razón has estado cometiendo errores con tu familia, has abandonado tu casa, has sido infiel, has hecho cualquier cantidad de cosas. Y sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida. La invitación es que entiendas que tarde que temprano el laván de las consecuencias de lo que has hecho te va a alcanzar. Y si Dios va a cumplir el propósito de ti, contigo, es necesario que te alcance y te confronte. Pero que tú tengas la actitud correcta, tal como la de Jacob, de entender que el propósito era eterno y no era circunstancial. ¿Con quién te identificas hoy? Hoy puedes identificarte con Jacob finalmente, entendiendo que el propósito de Dios era eterno. O quizás te puedes estar identificando hoy con Raquel, escondiendo dioses para sí, creyendo que con tus propias capacidades puedes caminar en el propósito de Dios. Por algún tiempo me he identificado con Raquel. Y saben, he dado vueltas en círculo y nunca he visto la salida. Hasta que comprendí que no es guardando mis dioses que puedo cumplir el propósito de Dios. Bueno, yo los desafío hoy, y la Escritura los desafía hoy, a que en este camino, en el propósito de Dios, usted y yo podamos comprender cómo es y qué cosas hay que dejar para seguir en ese camino. Quisiera orar en esta mañana por cada uno de nosotros, quizás por aquellas personas que me están escuchando que no han tenido un encuentro personal con el Señor y quizás están experimentando ese caminar en un laberinto que no consiguen salida. Quizás tú tienes tiempo en el Evangelio, has estado separado, descarriado y necesitas reconciliación con el Señor y te sientes como en ese laberinto, que no puedes salir de allí, no consigues la luz, no consigues la salida. Bueno, la clave es que puedas entender que el propósito de Dios es eterno, que está por encima de los propósitos que nosotros podemos tener por nuestros propios medios. Así que si tú no has escuchado o si no has sido confrontado con el Evangelio de salvación, yo te quiero decir, amigo que me estás escuchando, que la única razón de existencia del ser humano es poder cumplir el propósito que Dios tiene destinado para tu vida. Esa es toda la razón de la existencia del ser humano. No es graduarse en la universidad, que es bueno. No es conseguir el mejor empleo. No es tener la mejor casa. No es tener la mejor posición económica. Esos son propósitos humanos que son buenos, son legítimos, pero no son propósitos eternos. Dios tiene para cada uno de nosotros un propósito mucho más allá. Y si tú no te has encontrado con el Señor y Salvador de tu vida, hoy Dios
te está invitando a que puedas tener un encuentro con Él. Que puedas decirle, reconocer que eres un pecador, que hasta hoy has estado equivocado, que hasta hoy has estado separado de Dios y que reconoces que necesitas reconciliación eterna con Dios. Y que entiendes que su propósito, que el propósito de Dios está por encima del propósito que hasta hoy has llevado adelante. Así que quiero orar por ti que me estás escuchando y que no has sido confrontado con eso y que hoy estás escuchando que puedes tener vida eterna y un propósito eterno con el Salvador, el Señor Jesucristo. Y querido hermano, si has estado dando vueltas en círculos, hoy necesitas encontrar el camino de salida de ese laberinto. Dios espera poder cumplir su propósito en ti y ya basta de estrellarse con las mismas paredes, los mismos ladrillos de siempre y podamos seguir avanzando. Señor, queremos agradecerte porque eres bueno. Gracias porque vemos en la vida de Jacob, en su familia, cosas extraordinarias. Vemos a una familia quizás como la mía, quizás como la de mis hermanos, quizás como las personas que nos están escuchando, con una montaña de errores que fácilmente podemos ser descalificados para cualquier propósito eterno. Queremos reconocer que Jacob y su familia eran candidatos perfectos para ser desechados por ti. Que tú hubieses podido tener un plan distinto con otras personas, con otra familia, que hubiese podido quizás ser un poco más consecuente con sus convicciones. Sin embargo, tu plan seguía adelante en la familia de Jacob. Señor, te queremos agradecer por eso, porque reflejándonos en ese espejo, quizás mi familia no sea la familia más adecuada para cumplir tu propósito. Pero hoy entiendo que aún así, a pesar de nosotros, tú quieres seguir adelante con tu plan en mi vida, en la vida de mi familia. Y quieres seguir adelante con tu plan en la vida de cada uno de mis hermanos que está aquí en este lugar. Algunos de nosotros hemos escondido ídolos en nuestra vida, creyendo que así vamos a garantizar liderazgo, influencia, éxito en nosotros. Ignorando que el plan tuyo es mucho más trascendental y eterno. Y que debemos enfocarnos en caminar hacia Él. Ayúdanos, Señora, abre nuestros corazones y nuestros entendimientos para poder determinar qué es lo que está en nosotros que necesita ser derribado. Confróntanos con nuestra realidad, con nuestro Labán y ayúdanos a tomar determinaciones firmes para seguir adelante, Señor. Oro por aquellos que no te han conocido y que hoy están escuchando y que necesitan ser confrontados con tu evangelio, Padre, que haya convicción de pecado en sus corazones y que puedan entonces entregar su vida y rendirse completamente a ti, para que desechen sus propios planes y puedan caminar en función de los tuyos. Te damos muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.